Amén. Son como ríos, They are like rivers ríos de agua viva. of living water. Amén. Hay en nuestro ser. It is in our souls. Dios es bueno God is good, y para siempre su misericordia. and his mercies endure forever. El domingo pasado estuvimos hablando Last Sunday, we were talking about de andar en santidad. walking in sanctity, Ungido para andar en santidad. anointed to walk in holiness. Una persona que anda en santidad Someone who walks in holiness debe de ser obediente a Dios. needs to be obedient to God. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many are in agreement with me? Para andar en santidad hay que ser obediente a Dios. To walk in holiness, you need to be obedient to God. Y vamos a hablarle precisamente en el día de hoy And we're going to talk about today de algo precisely muy pero muy interesante something very interesting que hacía el mismo Jesús. that Jesus himself did. Yo creo que Jesús es nuestro mayor ejemplo. I think that Jesus is our greatest ¿Cuántos example. están de acuerdo conmigo? How many are in agreement with me? Entonces debemos de obedecer a Jesús. And so we need to obey Jesus. En esta mañana This morning, hay un reto para cada uno de nosotros there is a dare for each of us de ir y predicar el evangelio a toda criatura. to go and preach the gospel to all creations, Porque eso es obedecer. because that's obeying. Amén. Amen? Muy bien. Very good. Así que vamos a ir a Lucas, Let's go to the book of Luke, capítulo 4, chapter 4, verso 18 en adelante. verse 18. And Vamos on. a ver qué nos dice ahí la palabra. Let's see what the word tells us there. Ungido para dar buenas nuevas. Anointed to give good news. Diga a su hermano, estoy ungido para dar Tell your brother, I am anointed to give buenas nuevas. good news. Y agréguele, de salvación. And add of salvation. Amén. Eso fue lo que hizo nuestro maestro. That's what our teacher did. Y yo tengo que imitarlo a él. And I need to Así imitate que him. vamos a estar todo parado, por favor, un Let's stand momentito on our más. feet, please. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Read the word of God in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Vamos a leerlo todos. Let's all read it. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind, to the oppressed free. A predicar el año agradable del Señor. To preach the agreeable year of the Lord. Puede sentarse un momentito. You may be seated for a moment. ¿A qué nos mandó el Señor? So what does the Lord send us to do? A predicar el año agradable del Señor. To preach the agreeable year of the Lord. Estamos en el año agradable del Señor We are in the agreeable year of the Lord. para predicar su palabra. To preach his word. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Are we in accord? Vamos a oír un consejo de Pablo a Timoteo. Let's listen to an advice from Paul to Timothy. Vamos a oír un consejo We're going to listen to an advice que el Espíritu Santo de Dios nos trae a nosotros that the Holy Spirit of God brings to us esta mañana. this morning. Segunda de Timoteo 4, 1 y 6. 2 Timothy 4, 1 through 6. Oiga la urgencia que hay de predicar el Evangelio. Listen to the urgency behind the preaching the gospel. Dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing in his kingdom, I give you this charge. Repito, I repeat, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. I give you this charge in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and in his kingdom. Oiga la urgencia. Listen to the urgency.
Verso 2. Verse 2. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. ¿Por qué tengo que decir la palabra ahora, predicarla ahora? Why do I need to preach the word today? Por lo que dice el verso que continúa 3. Because of what verse 3 Porque says. vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Eso sigue pasando ahora también. That continues happening today as well. Eso no se quedó allá. But did not stay Ahora behind. es peor todavía. Now it's worse. Fíjese que sigue diciendo el verso 4. See what verse 4 says. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. They will turn their ears away from truth and turn aside to myths, A los cuentos. to stories. Sigue diciendo el verso 5. Verse 5 says, Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. but you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Ah, pastor, entonces eso es para los evangelistas, esos son para que estén en ministerio. Oh, pastors, those are for the evangelists, those are for people in Oh, eso no ministry. es para mí entonces. That's not for me then. Oh, ya yo entiendo claramente. I understand very clearly. Dios God, a cada uno de nosotros to each of us, no ha dado un ministerio. has given us a ministry. Primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. The first ministry is a ministry of reconciliation. Nos reconciliamos con nosotros mismos, We reconcile with ourselves, pero también podemos reconciliar a otros but también. also we can reconcile others. Y eso es a través de las relaciones que tenemos con otras personas. And that's the relationships we have with others. Porque era la urgencia del apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe. Why did Paul have urgency towards his son in the faith, Timothy? Porque es la urgencia que yo tengo también de que todos prediquemos el evangelio. Why is the urgency that I have so that we can all preach the gospel? Por lo que dice el verso 6. Because what verse 6 says, Y es mi oración siempre. and is my constant prayer, Y creo que debe ser la suya también. and I think it should be yours as well. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. Pastor, ¿será el tiempo suyo que está cercano? Pastor, it might be your time that's near. Dijo, esto no es por edad, It's not because of age. esto es que el que piensa que está firme, This que is no caiga. because of those who think they're firm may not fall. Porque la muerte puede sorprender al que está en salud también. Because death can surprise those who are healthy as well. Porque yo he visto muchas personas muy enfermas, Because I've seen many people very ill, ya para morir, almost dying, y otros en salud, and others in health, le ha pasado un accidente y se han muerto antes. and they've had an accident and they passed away sooner. Así que la muerte está ahí al frente. And so death is in front of us. Entonces, quizás es diferente a como Pablo fue muerto. Maybe it would be different as how Paul died, Quizás la muerte de nosotros. our death. No sabemos cómo va a ser, We don't know how it's going to be, pero está seguro de que este día viene but be sure that that day is coming, y que usted y yo estamos en fila. and that you and I are in Y de line, todo lo que estamos acá, and that all of us who are here, no sabemos cuál es el we siguiente, don't know who's next, pero Dios sabe. but God knows. Entonces yo tengo que cumplir el mandato de Dios. And so I need to fulfill God's calling. Fíjese que sigue diciendo ahí el verso 6. Look at what verse 7 says. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. For I'm Oiga, already- ¿qué más dice? El verso que sigue, el 7.
He peleado, ¿qué dice? He peleado la buena. He acabado la carrera. He guardado la qué. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Rey justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. For I'm already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. ¿Cuánto aman la venida del Señor? How many love the coming of the Lord? ¿Sabe usted que el Señor no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza? Do you know that the Lord does not delay his promises like many have it as delay, Sino que es paciente para con nosotros, but rather that he's patient with us, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, not wanting anyone to perish or be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but rather that all proceed to repentance. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros And so God is calling us a que vayamos a los hogares to go to the homes y le digamos a las personas and tell people que en Cristo Jesús hay esperanza that there is hope in Christ Jesus, y que Dios mismo no quiere que ninguno se pierda, and that God himself doesn't want anyone to perish, pero sí todos debemos de proceder al arrepentimiento. but we all do need to proceed to repentance. Ahora Jesús mismo dijo que haríamos cosas mayores. Now Jesus himself said that we would do greater things. En Juan 14:12 In John 14:12 en adelante nos dice lo siguiente: and on says the following: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las harás también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works that I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. ¿Tú quieres tener gozo en el Señor? You want to have joy in the Lord? ¿Tú quieres ver cosas extraordinarias en tu vida? You want to see extraordinary things in your life? Y en el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, In the ministry that God has placed in your hands? obedécele. Obey him. Ve donde Él te dice. Go to where he tells you to go. Está dispuesto a hacerlo. Be willing to do it, Y tú verás cosas sobrenaturales que van a acontecer. and you will see supernatural things occur. Amén. Oigan más que sigue diciendo este verso 13. Listen to what else this verse 13 says. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Todo lo que pidiere al Padre en su nombre. Everything that you ask to the Father in his name. Pero yo le pido una casa, I asked him for a house. yo le pido un carro, I asked him for a car. yo le pido esto I asked him for y le this. pido aquello And I asked him for that. y que me dé dinero, And to give me money. como dicen los dominicanos, que me dé mucho cuarto. Like Dominicans say, give me a lot of money. Ah, lo que pasa es que tú estás pidiendo para tus provechos. The thing is that you are asking for your own benefit. Y la palabra dice ahí que es para glorificar al Padre. And the word says that it's to glorify the Father. ¿Usted está viendo lo que estoy Are diciendo? you listening to what I'm saying? Que todo lo que el Señor le va a dar es para glorificarlo a Él. That everything the Lord is going to give you is to glorify himself. Las demás cosas que usted está pidiéndole también, All the other things that you're asking for as well, luego va a venir por añadidura. those are added on. Lo que sucede es que nosotros hemos cambiado la página. What happens is that we have changed the page. Pedimos la añadidura primero We ask for the things added on, y después entonces and then pedimos para otros. we ask for others. Y las cosas no es así. And things are not like that. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. And I will do whatever you ask in my name, so the Father may be glorified in the Son. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. You may ask me for anything in my name, and I will do it. O usted de lo que dice, no, pero yo le he pedido al Señor y Él no me ha dado. You're the type that says, what I've asked the Lord, but he hasn't given me anything. Pero si Él está diciendo aquí claramente But he's clearly saying here que si algo le pedimos en su nombre, that you ask Él for lo va a anything hacer. in his name, he will do it. ¿Ustedes creen esa palabra? Do you believe that word? Para Dios no hay nada For imposible. God, nothing is impossible. Él lo va a hacer, pero ¿cuándo? He will do it, but when?
en el tiempo del Señor. In His timing Es que Él lo va a hacer. is when He's going to do it. Por ejemplo, For example, en el capítulo que leímos, in the chapter that we read, en Lucas capítulo 4, in Luke 4, antes de llegar al verso 18, before we get to verse 18, en los versos anteriores, The previous el verses, 16 y el 17, 16 and 17, habla de que Jesús había llegado a Nazaret. he speaks about how Jesus had arrived to Nazareth. Y en la pantalla de aquí va a estar puesto también We're going to put it here on the para que screen usted vea. so you can see it. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se le dio a leer. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as it was his custom. He stood up to read. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. And the scroll of prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. ¿Cuál fue ese capítulo de Isaías? What was that chapter in Isaiah? Isaías 61, Isaiah 61, del verso 1 en adelante. starting with verse 1. Dice la misma palabra. It says the same word. 700 años 600 years de Jesús manifestarse before Jesus en la tierra. manifested himself in the earth. ¿Sabe lo que son 700 años antes? You know what is 700 years before Eso sucedió. that happened? ¿Cuántos años dice que el Señor va a regresar? How long does it say that the Lord is coming? Más de 2000 años. More than 2,000 years. Y gracias a Dios que el Señor no ha regresado, And thank God the Lord has not come back, porque quizás tú y yo nos habíamos perdido. because maybe you and I would have been lost. Así que Él no ha regresado todavía, So he hasn't come back yet, esperando a sus hijos waiting for his children que andan en santidad, who are walking in holiness, como tú y yo, like you and I, que vayamos y le prediquemos a otros. that we go and preach to others. Él llegó a su ciudad, He came to his donde había city, nacido, ciudad de Nazaret. where he was born in Nazareth. Usted quizás no ha nacido aquí en Lawrence. Maybe you weren't born here in Lawrence. Hay algunos que han nacido en Lawrence aquí. Anybody here who was born here in the city? Levanta la mano, Andrés. Raise your hand, Andre. Hay varios que han nacido acá en There's Lawrence. a few who have been born here. Pero usted y yo, But you and I, el Señor nos ha traído a esta ciudad the Lord has brought us to this city, o ciudades cerca de aquí de este valle del Merrimack. or cities that are nearby here in the Merrimack Valley. Pero ¿para qué nos trajo aquí? But why did he bring us here? Para que llevemos las buenas nuevas de salvación. To bring the good news of salvation. Fíjese lo mismo que dice Isaías 61:1. Look at what Isaiah 61:1 says. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. ¿Para qué nos envió el Señor a esta ciudad? For what did the Lord send us to the city? A que llevemos el Evangelio. To take the gospel. Todos somos llamados a predicar sin límite y sin acepción de personas. We are all called to preach without limits and without exceptions. Todos necesitamos a Cristo Jesús. We all need Jesus Christ. El pobre, el rico, el millonario, todos. The poor, the rich, the millionaire, everyone. Así que no podemos limitarnos. And so we can't limit ourselves. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecerle a Dios? How many are willing to obey God? Marcos 16:15 en adelante. Mark 16, starting with verse 15. Yo quiero que usted lo lea conmigo. I want you to read it with me. Vamos a ver qué dice. Let's see what it says. Léalo en voz alta. Read it out loud. Y les dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." ¿A qué Dios me está llamando? What is God calling me to? A predicar el evangelio, To preach the gospel, no a convertir gente, not to convert people, no a convencer gente, not to convince people, no a ir a ordenarle las casas a nadie. not to go order anyone's house. Lo que está en ese lugar, déjelo, What's in that place, leave it alone. que el Espíritu Santo de Dios se encarga. But the Holy Spirit of God will take care of it. Como se encargó en la casa de la hermana Rosa. Like he took care of what was in Sister Rosa's house. ¿De qué era ese cuadro? What was that frame picture? Había un cuadro. There was a picture. ¿De qué era? Ajá, oigan, un cuadro de la Virgen de Altagracia. A framed picture of the Virgin of Altagracia. Los hermanos fueron, The brothers went, ungidos, oraron, anointed, they prayed, y de momento el cuadro se cayó y se rompió. and suddenly the frame fell and it broke. La pregunta que no se le ha hecho a nuestra hermana Rosa es, The question that has not been asked to our sister Rosa cuando is, se cayó y se rompió, When it ¿lloró? fell- ¿Se lamentó? and broke, did you cry? Did you lament? ¿Y qué usted dijo? What did you say? Gracias. Thank you. ¿Usted se da cuenta? You see? Ok. ¿Usted ve que ninguno de los hermanos le dijo ni que lo quitara ni nada de eso? No, the brothers took him to take it down or anything like that. El Señor se encargó de eso. The Lord took care of it. Dale un aplauso fuerte al Señor. Give God a round of applause. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Oiga, ¿qué más dice este verso 17? Look at what else this verse 17 says. Y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues. ¿Ustedes creen esta palabra? Do you believe this word? Poquito sí, pero la creen. Some, but you believe. Oiga más, ¿qué cosas más? Listen to what else. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will pick up snakes with their hands and they will drink deadly poison. It will not hurt them at all. They will place their hands on the sick and they will get well. Así que si le dan una bebida mortífera, And so if they gave you something poisonous to drink, no se preocupe por eso. don't worry about it. Si se muere, If you die, le llegó el día. that was your day. Dios lo llamó. God called you. Amén. La palabra se cumple como quiera. The word is fulfilled no matter what. Amén. Porque Dios va a permitir diferentes métodos para morir. Because God is going to permit different ways of dying. Porque para ver el rostro del Señor Because in order to see God's face, tenemos que abandonar este cuerpo. we need to abandon this body. Así que Dios usa cualquier medio. And so he uses any medium. Amén. Pero la palabra se cumple claramente. But the word is clearly fulfilled. ¿Se acuerdan de los 3 hebreos Remember the 3 Hebrews? que lo tiraron al horno de fuego? They sent him to the furnace. Es decir, el Señor no permitió God did not permit que ellos se quemaran, that they be burned. pero sí permitió But he did permit que lo tiraran al horno de fuego. that they sent him into the fiery furnace. Dios no ha permitido que los problemas de nosotros se terminen, God has not permitted that all of our problems disappear, pero sí Él ha permitido but he has allowed que en medio de los problemas that in the midst of the problems, Él nos da la solución. he gives us a solution. En medio de las guerras, In the midst of wars, Él nos da paz a he gives nosotros. us peace. Eso es lo que Dios hace precisamente. That is precisely what God does. Amén. El ganar almas es para sabio. Winning souls is for wise people.
Yo quiero ver las manos levantadas de los sabios. I want to see the hands up of those who are wise. La mano levantada de los sabios. Those who are wise, raise your hand. Los que no la levantan parecen no ser sabios. Those who did not raise it means they're not wise. Pero aunque usted la tenga debajo, usted es un hombre y una mujer sabio. But ¿Sabe? even if you didn't raise it, you are a wise man or woman. Amén. ¿Cuánto creen en la palabra de Dios? How many believe the word of God? Todos, amén. Por eso estamos acá. All of us. That's why we're here. Proverbios 11:30. Proverbs 11:30. ¿Qué dice el Proverbio 11:30? What does Proverbs 11:30 say? Yo quiero que usted lo lea en voz I alta. want you to read it out loud. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. The fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Ok. Yo quiero que lo lean de nuevo. I want you to read it again. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. The fruit of the righteous is a tree of life, and one who is wise saves lives. Y el que no gana alma, ¿qué es? And the one who doesn't win souls, El que no gana alma, ¿qué es? the one who does not save lives is what? Usted no lo quiere decir por usted. You don't want to say it because of yourself? Si yo no soy sabio, ¿qué soy? If I'm not wise, what am I? ¿Eh? No sabio. Not wise. Di bruto, di bruto. ¿Sabe qué? Así queremos adornar las cosas y el pecado también. You see, we want to decorate things, including sin, Sí, porque el pecado queremos como disfrazarlo because we want to disguise sin. y las cosas de Dios son bien claras. And God's things are very clear. Amén. La visión nuestra es Our vision is abrir diferentes grupos open different groups en las diferentes casas in different homes y llevar el evangelio. and take the gospel. Nosotros habíamos comenzado con esa visión. We have already started with that vision. Dentro del ministerio nuestro Within our ministry, continúa la visión. the vision continues. Muchas iglesias Many churches tienen diferentes grupos. have different groups. Por ejemplo, ustedes oyeron hace 2 semanas atrás estuvo el pastor Zenón. For example, did you hear Pastor acuerda que Shannon, vino who's de here Santiago? 2 weeks ago, came from Santiago? Ellos tienen aproximadamente como 200 personas They have approximately 200 people en diferentes células in different subgroups. y han abierto diferentes campos blancos. And they've opened different churches in progress. En una ocasión hubo una hermana que se mudó a Pensilvania On an occasion, there was a sister who moved to Pennsylvania. y ya en Pensilvania ella era una de las líderes de células, de grupos familiares. She was one of the leaders of the family groups. Allá comenzó con células There, she started with cell group, la pastora Xiomara. Pastor Xiomara. Hoy en día Today, tiene su propia iglesia she has her own church del ministerio through the ministry con más de 100 personas, como 200 personas o más. with more than 100, maybe more than 200 people. ¿Por qué? Why? Por la pasión Because of the passion de las almas. for the souls. Y eso es lo que Dios hace precisamente. And that is precisely what God does. En pura pandemia, hermanos, In the middle of the pandemic, le vendieron un templo they sold her a temple. y el precio allá fue ciento y algo. The cost was like 100 something. Las iglesias, la gran mayoría de las iglesias cristianas Fuente de Salvación, The majority of the churches, le dijimos, no te preocupes, we said, don't worry, nos encargamos todas, we will take care of it. le hicimos un préstamo a ella We loaned her some of the money. y se compró cash todo de una vez. We were able to purchase it Con varias cash. iglesias que nos unimos. Various churches who got ese together propósito. with that purpose. Ya todas las iglesias que le habíamos dado eso, el préstamo, Now all the churches who had lent her money nos devolvió de nuevo para atrás todo. are all paid in full Y sigue creciendo. and continues to grow. ¿Y por qué? Why?
por llevar el evangelio a las casas. because of taking the gospel to the Y houses continúa también llevándolo. and continue to do it. Así que nosotros And so we tenemos que ser perseverantes. need to persevere. ¿Cuántas personas How many people quisieran que lleven el evangelio, la palabra de Dios, would like to take the word of God a su casa? to their homes? Aquí presente. ¿Cuántos Here, quisieran those of eso? you who are present, how many would like that? Levante la mano los que quisieran que Raise your llevaran hand if you would like that. un grupo. Ajá. A group. Quizá usted diga, yo no lo quiero semanal. Maybe you say, I don't want it weekly. Ok, pero lo llevamos cada 15 días. All right, but we can take it every other week. ¿Sabe cuál es el problema You know what the problem is? de muchos de nosotros? Of many of us? Que no nos queremos comprometer ni con Dios. Is that we don't even want to commit ourselves to God. Es el gran problema que tenemos. That's the great problem that we have. Para todos estamos bien ocupados, We're too busy for everything. pero para hacer la voluntad del Señor no. But to do the will of God, not so much. Yo entiendo que hay hogares I understand that there are homes. donde quizás no se pueda llevar, Maybe it's not possible to bring them there. pero hay otros que sí podemos entrar But ahí. there are others that we can enter into. Pero no solamente eso. But it's not just that. ¿Cuánto estamos dispuestos How many of us are willing a llegar a esos hogares que abren las puertas? to go to those homes that open the doors? Levanta la mano los que están dispuestos. Raise your hand if you're willing. Pastor, yo vine aquí de visita, fue hoy. Pastor, I was just visiting here today. Yo vengo a la iglesia, I come to church, pero todavía no soy convertido. but I'm not converted yet. Todavía no he recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador. I haven't received Jesus as one and only Savior. Pues hoy es el día Well, aceptable. today's the acceptable day. Hoy es el día de Today is salvación. the day of salvation. Ay, pastor, es que yo no tengo Oh, tiempo. Pastor, is that I don't have time. ¿Cuándo va a ser el tiempo que tú vas a dedicarle When will be the time that you're going to dedicate a hacer la voluntad del Señor? to do the will of God? Porque pensamos Because we think en todas las actividades que tenemos. in all of the activities that we have. Pensamos mucho en el We trabajo, think a lot about work. pensamos mucho en las salidas que tenemos que llevar a nuestros hijos. We think about taking our kids to different Podemos pensar places. en muchísimas cosas más también. We can think about a lot of other things. Pero ¿ha pensado lo que el Señor le está diciendo? Have you thought about what God is telling you? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. To go and preach the gospel to all La creation. iglesia crece de casa en casa. The church grows from home to home. Mire, la primera iglesia The first church que encontramos en el libro de los Hechos that we find in the book of Acts, no tenía un templo así como tenemos they don't nosotros. have a temple like we have here. A nosotros se nos ha metido la idea We have been de que filled with the idea para llevar el Evangelio, that to take the gospel, para buscar de Dios, to seek God, tiene que ser aquí en las cuatro paredes. it has to be here in these four walls. Y la misma Biblia dice And the Bible itself says que eclesia, that ecclesia, lo que usted y yo le llamamos iglesia, what you and I call church, significa means los llamados a salir fuera. those who are called to go out. ¿Usted está viendo esto? Are you listening to this? Dios nos está llamando a nosotros God is calling us que llevemos el Evangelio de persona a persona to take the gospel from person to person para que el poder de Dios sea transformador para esta ciudad. so that the power of God can transform this city. De la única manera que puede ser transformada esta ciudad es así. That's the only way that this city can be transformed. Fíjese en Hechos capítulo 5, verso 42. Acts 5:42. Y yo quiero que todos lo lean, por favor, And lo I want leamos. everyone to read it. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Si su casa no está disponible, If your home is not available, el templo está disponible the temple is available. para que usted venga a la hora que usted quisiera So you can come at the time that you want y tener un grupo familiar aquí también. and to have a group here. Así que no hay And so there is no excusa ninguna. excuse at all. ¿Qué hacían los primeros cristianos? What did the first Christians do? Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo. Acts 5:42. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. No lo vamos a imitar completamente a ellos como lo hacían. We're not going to imitate them completely how they did it. Le estoy pidiendo un día en la semana I'm asking you for one day a week para que usted vaya so that you can go a ese hogar, to that house, visite esa persona. visit that person. ¿Usted cree que se puede? Do you think it's possible? Se puede. Is it possible? Usted se puede imaginar Can you imagine si en el trabajo, if at work, si en las casas, if at homes, donde quiera esté, wherever you are, yo hablo del evangelio, I speak of the gospel. predico el I evangelio. preach the gospel. ¿Qué va a suceder? What's going to happen? Oía de unos hermanos I heard about our brothers que en las horas libres que ellos tienen, that in their free time, se reúnen un grupo de los que son cristianos a group of Christians get together a interceder to intercede en el lugar donde ellos se encuentran allí, where they are, en medio del trabajo, in the middle of work, claro, en medio de su hora libre, during their break, interceder allí. intercede there. Otras personas Other people hacen lo siguiente, do the following. y es que invitan They invite a las personas, aunque no son cristianos, to the people, even if they're not Christian, y llevan unas células allí. and they have a small group there. Entonces se puede. And so it's possible. No hay lugar There is no place donde no se pueda hacer. where this cannot be done. ¿Cuánto quisieran ser como un árbol bien plantado? How many would like to be like a tree that's well Co- planted? Así como dice en el Salmo 1. How it says in Psalms 1. Oiga qué dice ese salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Sino que en la ley de quién? De Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Meditar de día y de noche. en su Meditate palabra. day and night on his word. ¿Cómo va a ser? How is it going to be? Dice el verso 3. Verse 3 says, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Eso último me gustó mucho, ¿no? I like that last bit. Que todo lo que yo haga con mis manos Whatever I do with my hands va a ser prosperado. will prosper. Mire, nosotros podemos preguntarle al Señor, We can ask the Lord, si primeramente estoy predicando el Evangelio, estoy llevando las buenas nuevas de salvación, first, am I preaching the gospel? Am I taking the good news of salvation? y estoy siendo un ejemplo de lo que Él verdaderamente estaba haciendo y sigue haciendo. Am I being an example of what he truly did and what he continues to do? Y resulta que no soy prosperado en mis caminos. And it results that I'm not being prospered in my ways. Yo puedo decirle a Él, I can tell him, Señor, Lord, es tu palabra it's your word que me dice that tells me que yo voy a ser prosperado en todos mis caminos, that I will be prosperous in all of my ways, que todo lo que yo haga va a ser próspero. that everything that I do will be prosperous. ¿Qué está pasando, Señor? What's happening, Lord? ¿Usted está oyendo? Are you listening? A lo mejor le contesta como Job, Or maybe he will answer like he como le answered contestaron Job, a Job, or how he was answered el to más Job, justo que había. the most righteous that there was. Pero al final del libro de Job, But at the end of the book of Job, Job se estaba quejando Job was complaining. de por qué estaban sucediéndole las cosas. Why were all these things happening to him? Y Dios entonces le contestó. And the Lord then answers him. Y después Job tuvo que decir, And then Job had to say, de oídas te había oído, my ears had heard you, pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you. Amén, porque Él siempre gana. Because he always wins. Amén. Entonces,
Él va a permitir que usted y yo no hagamos un autoanálisis en sí. And so he's going to allow for us to self-analyze ourselves. ¿Qué está andando desordenado en nuestras vidas? What is not in order in our lives? Y así de esa manera, And in this way, entonces Dios lo va a ordenar. then God would order it Si usted y yo se lo permitimos. if you and I allow him to. ¿Sabe lo que es un evangelista You know what evangelist is? como Felipe? Like Philip? Él estaba predicando la palabra a una multitud He was preaching the gospel to a multitude en Samaria. in Samaria. Oye, la gente se estaban convirtiendo, People were converting. había milagros, señales, There were miracles, prodigios. signs, and wonders. Así que puede imaginarse usted And so can you imagine que usted esté en una casa that you are at a house y Dios comience a moverse de manera grande. and God begins to move in a great way? Se ven los milagros, señales y The prodigios. miracles, signs, and wonders are visible. Y que después todos estos grupos And then all of these groups, de células nos unamos these small groups get together y digamos, vamos a ir al parque and we say, let's go to the park y vamos a llevar un evangelio masivo. and let's take a massive gospel. Nos unimos ahí, Dios está haciendo cosas grandes y We get maravillosas. together there and God is doing great and wonderful things. Y de momento, And suddenly, el Señor le dice al que está de frente, al frente, the Lord tells the person de who's esta leading campaña. everything of this effort, y el Señor hace así en el espíritu. and the Lord does in the spirit, Lo coge así y lo traslada. takes him and transfers him. Un vuelo de Samaria a donde estaba el etíope. A flight from Samaria to where the Ethiopian was. ¿Usted se puede imaginar eso? Can you imagine that? Y fíjese lo que dice Hechos 8:26. Listen to what Acts 8:26 says. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Now an angel of the Lord said to Philip, get up and go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. En medio de la multitud lo saca de allí y lo manda a un lugar. ¿Cómo estaba el lugar? Desierto. He takes them out of the multitude and sends them to a place that was what? Deserted. Entonces, en obediencia, dice que él se levantó y fue. In Y obedience, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. so he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of the treasury of the Candake, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. Ese hombre estaba adorando al Señor en ese momento. This man was worshiping the Lord in that moment. Luego él se había salido. Then he had left. Dice, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta, ¿quién? Isaías. And on his way home was sitting in his chariot reading the book of what? Isaiah. Jesús leyó donde estaba el profeta, Jesus where was the prophet? la lectura que era del profeta Isaías. The scripture that was in the book of Este hombre Isaiah. también estaba leyendo This man was also reading donde estaba, ¿qué? where? El libro del profeta Isaías. The book of the prophet Isaiah. Ok, oiga lo que sucedió. Listen to what happens. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. ¿Qué sigue diciendo? What does it say next? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lee? Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. ¿Tú estás entendiendo lo que tú lees? Are you understanding what you're reading? Así hay gente también There are people like that que están that are leyendo la palabra de Dios reading the word of God y ellos no entienden nada. and they don't understand anything.
Yo me he encontrado con gente así. I have found people like that. Usted se ha encontrado con gente así You have también, encountered people like that too, que no entienden. that they don't understand. Y él dijo, And he said, oye lo que dijo este hombre, listen to what this man said. ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. Personas que están orándole al Señor, People who are praying to the Lord, que quieren que alguien se acerque a su casa, that se they want acerque a someone él to come close to their homes, come close to them, y le hable la palabra. and talk to them about the word. ¿Y cómo yo puedo entender si alguien no me lo explica, And no how me dice? can I understand if no one explains it to me, nobody tells me? ¿Qué más te sigue diciendo la palabra ahí? What else does the word say there? Repito el 29. I repeat 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Felipe obedeció Philip obeyed, y le habló a este eunuco. and he spoke to this eunuch. Y le habló acerca de este hombre And he spoke to him about this man que Isaías estaba presentando. that Isaiah was presenting. Precisamente Precisely, era Jesús. it was Jesus Christ. Era de Jesús. It was about Jesus. Era en Isaías capítulo 53. It was Isaiah 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Who has believed our ¿Sobre announcement? quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Over whom has the arm of God been presented? Subirá con renuevo delante de He él, will go before him, y como raíz de tierra seca, no hay And- parecer en él, and as ni a root hermosura. of arid land. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. We will see him not attractive so we can desire him, Despreciados y desechados rejected entre los hombres. among men. Y le preguntó el, He eu- asked el- him. el eunuco, The eunuch asked him, el etíope, the Ethiopian, acerca de quién está hablando. ¿Habla de él o habla de otro? what is this talking about? Is it about him or someone else? Y él explicó claramente And he explained clearly que no era del mismo Isaías, that it wasn't about Isaiah himself, sino que era de Jesús. but that it was about Jesus. Jesús es que te está diciendo, ve y predica el Jesus is the one evangelio. who's saying, go and preach the Salte gospel. de tu confort. Come out of your comfort. Háblale a otros. Talk to others. Sea agradecido. Be grateful. Yo no voy a cesar de decirle a usted I'm never going to stop telling you que prediquemos el to evangelio. preach the gospel. Hay muchas personas There are many people que piensan que lo que quieren es que la iglesia se llene. that think that they just want the church to get full. Yo prefiero ver el cielo lleno aunque la iglesia esté vacía. I'd rather see heaven full Que and the usted y church yo empty. salgamos y That llevemos you el and I evangelio. go out there and take the gospel. Yo estoy dispuesto I'm willing a que si un domingo hay que salir todos, that if on a Sunday we all go out, salir todos, that we all go, pararme en la puerta y decirle, to stand at the door and say, el servicio no es aquí, the service is not here. es por las casas, It's through the es homes. por las calles. It's through the streets. ¿Sabe qué van a hacer muchas personas? You know what there's going to do a lot of people? Leímos We read Proverbio capítulo 11, verso 30. Proverbs 11:30. Mas el fruto del justo es árbol de The vida, fruit of the righteous is a fruit of y el que life, gana alma es sabio. and that who saves lives is wise. ¿Sabe lo que van a hacer los brutos? You know what the se foolish van are a ir a going to sus do? casas. They're going to go home. Yo vine para la I iglesia came to church. y ahora me mandan de que vaya para otro lado. Now they send me to go Yo somewhere me voy else. para mi casa. I'm going home. Los brutos y desobedientes The así foolish hacen. and disobedient do that. Pastor, pero usted está recio. Pastor, but you're kind of rough today. Pastor, pero usted está duro. Pastor, you're Mire, lo harsh. que yo quiero es que esa mentalidad que usted tiene que sea I cambiada. want that mentality that you have to be changed. Siempre he dicho I've always said lo que dice Romano capítulo 12, verso 2. what Romans 12:2 says. Romano capítulo 12, Romans Verso 12, 2. verse 2. pero en el 1 primeramente, Start with verse 1. para que usted vea cómo nosotros debemos de caminar, To andar en see el how we need to Señor. walk in the Lord.
os ruego por la misericordia de Dios. Oiga cómo comienza diciendo. Ponlo aquí en pantalla, por favor. Put it on the screen here. Oiga lo que dice. Listen to what it says. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos? How should we present our bodies? Sacrificio vivo. As a living sacrifice. Llego al templo cansado, come. llego al templo que quiero otra I cosa come to the temple tired, I want something else. y me mandan a predicar And they para they afuera. send me to preach out there. Es un sacrificio vivo que voy a hacer. That's a living sacrifice that I'm going to make. Pero ¿sabe qué sigue diciendo el verso 2? You know what verse 2 continues to say? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. ¿Cuántas veces decimos, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios? How many times we say, I want to know what the will of God is. Hoy usted lo sabe. Today you know it. Id y predicad el evangelio a toda Go criatura. and preach the gospel to all Esa es creation. la voluntad de That's the Dios. will of God. Yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. I want to know what the will of God is for my life. Lo mismo que le dije, Same id thing y I said. predicad el evangelio a toda criatura. Go and preach the gospel to all creation. ¿Por qué no hacerlo? Why not do it? Es que no me van a creer. He said they're not going to believe me. El Señor está diciéndole si le van a creer o no. Is the Lord telling you if He's going to believe you or not? Fíjese lo que la palabra de Dios hace. Look at what the Word of God says. Isaías de nuevo 55, 11, Isaiah 10. 55:11. 55, 10 de Isaías y Isaiah 11. 55:10. Mire lo que la palabra de Dios hace. Look at what the Word of God says. Does. Para Dios no hay nada For imposible. God, nothing is impossible. Porque como desciende de los cielos la lluvia, que está lloviendo, y la nieve, que pasó, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. And as the rain and is raining, and as the snow, the one that just passed, come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Oiga, ¿qué más dice el 11? Listen to what 11 says. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what it desires and achieve the purpose for which I sent it. Mire, la palabra de Dios no retorna vacía. The word of God does not return void. Rafael, ¿tú te acuerdas cuando ustedes iban donde Esteban? Rafael, do you remember when you went to Stevens? ¿Te acuerdas? Do you remember? Herminia, Esteban. In Armenia, in Esteban? Ellos iban a la casa de ellos. They used to go to their home. Esteban no se convirtió, Esteban did not convert, pero de su aposento, but de la from his habitación, room, his bedroom, él oía la palabra que los hermanos llevaban semanalmente. he used to hear the word that the brothers brought to their house on a weekly basis. Ellos se mudan a Florida They moved to Florida, y en Florida entonces and in Florida then, él se convirtió al Señor. he converts to the Lord. En una iglesia nuestra, de Iglesia Cristiana Fuente de Salvación. In one of our churches, Mountain of Salvation Christian Church. Así que lo que él hacía luego And so what he did then, era servir a los demás. serve others. Era ujier, He was an usher, y esa palabra de Dios and that word of God no retornó vacía. did not return void. Esa palabra de Dios That word of God trajo fruto. brought fruit. Así que eso es lo mismo que usted va a hacer. And so it's the same thing you're going to do. Cuando yo llego a una casa a When I predicarle get to a house to preach, y yo digo que los muchachos se quedan en sus habitaciones o el hombre o la mujer, and I see that the man or the woman or their kids stay in their rooms,
yo subo el volumen cuando estoy hablando. I increase the volume when I speak Porque yo sé que esa palabra because I know that word no va a retornar is vacía. not going to return void. Esa palabra va a ser That word is going to lo do que dice la Biblia. what the Bible says. Él dice It says que va a hacer lo que Él quiere. that it's going to do what he wants. ¿Usted está oyendo esto? Are you listening to this? Así que diga conmigo, la palabra que yo predique And so say with me, the word that I va a preach hacer lo que Dios is quiere. going to do what God wants it to do. Amén. Amén. Eso es lo que va a acontecer. That's what's going to happen. Así que eso fue lo que sucedió con Felipe And so that's what happened with Philip cuando le predicó when he al preached eunuco. to the eunuch. Y mientras él oyó a Felipe, And as he heard Philip, cuando Felipe le explicó when Philip explained to him del libro de Isaías 53, about the book of Isaiah in chapter 53, él le preguntó a Felipe he asked Philip, en cuanto Felipe le dijo que debía de ser bautizado, Philip asked him that he told him that he needed to be que lo único baptized, que necesitaba era agua, that the only thing he needed was water. y pasaron por un lugar donde había agua, And they passed by a place where there was water. y él dijo, ahí hay agua. He said, there's water right there. Felipe le dijo, ¿y qué impide que tú seas bautizado? And Philip said, well, what Inmediatamente lo impedes bautizó. that I be baptized? And he baptized him. Usted está oyendo esto. Are you listening to this? Pero el eunuco tenía But sed the eunuch was thirsty de Dios. of God. Amén. Así que muy diferente And so it's very a different personas que se convierten, to people who convert. pasan al frente, They go forward, pero todavía no saben bien, but they still don't know quite well. no han tomado la decisión de bautizarse, Haven't made the decision to get baptized porque como que no están firmes, because it's not like firm. como que todavía lo están pensando, Like they're still thinking about it. pero estamos dispuestos But we're willing a explicarle como lo explicó el eunuco, to perdón, como lo explain, explicó Felipe al eunuco, like Philip explained to the eunuch, para que usted sea bautizado. so that you can be baptized. Por eso le damos enseñanzas That is why we give de teachings qué es el about bautismo, what baptism is, para usted ser bautizado. so that you can be baptized. Ahora en este año lo vamos a hacer, Now, this year, we're going to do it. pero depende si usted tiene sed. But it depends if you're thirsty. Amén. Y se lo facilitamos muy fácil. We make it very easy for you. Si usted trabaja el martes y no puede llegar, If you work on Tuesday, you can't get here, se lo damos otro día. we'll give it to you on a different day. Si dice, no, que en la noche estoy ocupado, que en el día yo puedo. If you say, no, at night I'm busy, Mandamos a I can't alguien during the day, también. we'll send someone. Es decir, que hay puertas abiertas, The doors are open, pero depende de usted. but it depends on you. Amén. ¿Se puede? Is it possible? Se puede. It's possible. ¿Cuánto está movido por el Señor? How many are moved by the Lord? ¿Cuántos son sensibles al Espíritu How Santo many de are Dios? sensible to the Holy Spirit? Evangelizar y Evangelizing discipular and discipling. no es ninguna carga. It's not a burden. Voy a terminar diciéndole, en Mateo 11:30 dice, I'm going to finish by saying in Matthew 11:30, Jesús mismo hablando dice, Jesus himself said, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. "For my yoke is easy and my burden is light." Eso fue lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. Porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Because his yoke is easy and his burden is light. Y él le dice, póngase de pies. And he says, stand on your feet. Venid a mí los que están trabajados y cansados, Come to me, all who are tired and weary, y yo os haré and I descansar. will give you rest. Si usted está cansado, If you are tired, algunos dicen que están cansados de la vida. some say they're tired of life. Hay otros que dicen que están cansados, Some say that they're tired, sea por algunas enfermedades. maybe because of an illness. Que están cansados porque han buscado en muchos lugares That they're tired because they've sought in many places y nada han encontrado. and they found nothing. Parecido a como anteriormente, antes de yo conocer a Cristo Jesús, pensaba. Similar to before I met Jesus, I used to think, Le pedía al Señor, I asked and I asked the Lord, y el Señor me daba y me daba. and the Lord gave me and gave me. Y un día comencé a meditar And one day I started to meditate y decir, Señor, and say, Lord, pero yo te pedí a ti but I asked you for por un buen trabajo, a good job por mi esposa, for my wife, por mis hijos. for my children. Señor, y tú me lo has dado. Lord, and you have given it to me. Pero yo siento como un vacío, algo me falta. But I feel emptiness, like I'm ¿Qué es lo missing que me something. falta? What am I missing? Es el vacío que Dios
le deja a cada persona is the emptiness that God allows in every person para que deje que Cristo Jesús entre a su corazón, so entre a that su vida. Jesus Christ can enter into their heart. Ese vacío Dios quiere llenarlo hoy. That void, the Lord wants to fill it. Tú estás aquí, You're here, pero Dios quiere llenar ese but vacío. God wants to fill that emptiness. No es salir corriendo de donde tú estás. It's not to go out running from where you're Yo at. he conocido I personas have met many people que no se sienten bien aquí. that they don't feel comfortable here. Dicen, no, yo quisiera mejor estar allá en mi país. I'd rather be over there in my country Porque aquí no estoy buscando a Dios como debería de ser. because here I'm not seeking God like I should. Allá yo lo buscaba mejor. There I sought Him better. Y todavía tienen ese vacío. They still have that emptiness. Y lo que tú necesites a Cristo Jesús What you need is Jesus en Christ tu vida, en tu in corazón. your life and your heart, Y hacer su perfecta, and to do His perfect, agradable voluntad. pleasing will. Hoy es el día aceptable. Today is the acceptable day. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Mientras los intercesores están intercediendo While intercessors are por interceding ti en esta hora, for you at this moment, el Señor te dice, the Lord tells you, venid a mí, come to me, los que están trabajados those who are y tired cargados, and heavy y laden, yo os haré descansar. and I will give you rest. Que si tú confiesas con tu boca If you confess with your mouth que Jesús es el Señor that Jesus is Lord, y cree en tu corazón que Dios le levantó entre los and muertos, believe in your heart that God has serás raised Him salvo. from the dead, you will be saved. porque con el corazón se cree para justicia, Because with our hearts we believe for pero justice, con la boca se confiesa para but with our salvación. hearts we confess for La salvation. Escritura dice The Scripture que says todo aquel que en Él cree that all those who believe in Him no será avergonzado. will not be ashamed. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. ¿Cuánto quisieran recibir a Cristo? How Levantando many sus would manos. like to receive Jesus? Raise ¿Alguien your quiere hand. recibir a Cristo Does como el único y anybody want to suficiente receive Salvador? Jesus as the one and only Savior? ¿Hay alguien? Is there someone? ¿Algún candidato que quiera recibir a Cristo? Sorry, candidate who wants to receive Amen. Jesus. Yo quiero hacer otra oración. I want to do another prayer. Yo quiero orar I want to pray por aquellas personas for those people que se comprometen con Dios that commit to God, de llevar el Evangelio, to take the gospel, sea en las casas, be it at the homes, sea en su trabajo, be it at work, donde quiera que estemos, wherever we are. pero principalmente But firstly, los que quieran abrir su hogar those who wants to open their homes, para llevar el mensaje de la palabra de take Dios. the message of the Word of ¿Hay God. algunas personas dispuestas Is there aquí someone here who is willing, que quieren abrir sus hogares? that want to open their home? ¿Hay algunas personas que están dispuestas a ir a esos hogares que abrieron sus puertas? Is there someone here abierto who's sus willing to puertas? go to those ¿Hay homes that alguna have persona que está opened their doors? dispuesta a ir? Anyone who's willing to go? Por lo menos suéltese el brazo, aunque no lo levante. At least loosen your arms, even if you don't raise them up. Suéltese el brazo, aunque usted no lo levante, por lo Loosen your menos, ¿no? arms, ¿Verdad? even if you don't raise them up. Sí. Damos gracias a Dios por todas estas personas que están dispuestas a llevar, We give thanks ir to a las God casas y llevar el for Evangelio. those people who Padre are willing to go to the Celestial, homes and take the gospel. gracias, Thank you, Lord. Padre Santo, por cada uno de los hermanos que Heavenly abren Father, las puertas de sus hogares. Gracias por cada uno de los hermanos que están dispuestos a llevar el mensaje de salvación a aquellas vidas que aún no te conocen, oh Dios. Te pedimos bendición sobre sus vidas, que tú le des salud, fuerzas para continuar hacia adelante en esta tarea, oh Dios, cumpliendo el mandato tuyo de ir y predicar del Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, por las personas que nos ven a través de este medio. Permite, Señor, que aquellos que no te han recibido, que puedan doblar sus rodillas donde se encuentran, Señor, y recibirte a ti como el único y suficiente Salvador. Padre, mira el vacío que hay en muchos de ellos, como anteriormente estaba yo, Señor. Permite, Padre Santo, puedan entender que solamente tú llenas el vacío que hay en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.